nuestra participación en eso. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor, así pueden sentarse. En San Mateo, en el capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, verso 24. Yo no sé cuántas veces me he referido a la parábola esta o si he predicado alguna vez la parábola de el trigo y la cizaña. Por ahí si alguno se acuerda, bueno, me dice, pastor, usted cierto día o cierto año estuvo predicando acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Yo no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo de haber predicado puntualmente esta parábola que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguno por ahí recuerda, después me lo dice. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, San Mateo, ahí en el capítulo 13, verso 24, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola o comparación diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en esa oración del apóstol Pablo. Bueno, dos tesoros en la Escritura que son favorables cuando nosotros leemos la Escritura y empezamos a comparar. Amén. Amén, hermano. Trigo y cizaña. Bueno, nosotros vemos aquí en la parábola del trigo y la cizaña una referencia que el Señor Jesucristo le había hablado a sus discípulos, una comparación, y luego le explica. Así como la parábola del sembrador. Primero el Señor hace la comparación y luego la explica. Bueno, aquí también, en la parábola de el trigo y la cizaña, en el verso 36 en adelante creo que es, donde sus discípulos dicen: explícanos esto. Bueno, y esto es maravilloso porque cuando uno no entiende algo, cuando algo sucede, no logro entender, vemos como nuestro Señor Jesucristo, vemos como nuestro Dios es el que se encarga de explicarnos a través de su palabra. Amén. Solamente tiene que haber una inquietud, un corazón sincero, hablando con Dios. Explícame esto. Y bueno, Dios lo explica. Amén. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo, que es el mundo, no es la iglesia. El campo no es la iglesia, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, la iglesia podríamos hablar en comparación. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, en este caso, para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Por eso es que esto es una comparación. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán
de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aún explicándole la palabra, le dijo: el que tenga oídos para oír. Como diciendo: ¿no entendieron? Bueno, se los voy a volver a explicar. ¿No entendieron? Sigan pidiendo. Él estaba ahí para poder explicarle. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, una de las cosas que yo anoté aquí es donde nuestro Señor Jesucristo dice, habla acerca del tropiezo. En el verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Yo lo anoté y después empecé a pensar, ¿a qué le llamamos cizaña? Yo la que hablaba de cizaña era mi mamá. Yo un día le escuché a mi madre hablar acerca de la cizaña porque estaban hablando dos personas y se ve que una persona estaba hablando de otra y ella dijo, lo que está haciendo es una persona cizañosa o está sembrando cizaña. Yo no sabía qué era. Ni siquiera sabía lo que era cizaña. Es una planta que se asemeja a la planta de trigo, pero en algunos lugares dicen que es venenosa. Se compara, pero no sirve para harina y no sirve ni menos para hacer pan. Pero lo que quieren decir las personas, o que lo decían las personas como mi mamá, decía de alguien que, no sé, como instrumento del mal, en este caso Jesús dice del diablo, instrumento del diablo, siembra en el oído de otro algo sobre otra persona. Así, sembrando cizaña, haciendo comparación a esto. Nuestro Señor Jesucristo habló directamente de los hombres. O sea, cuando Él estuvo delante de aquellos hombres, que en el caso de nuestro Señor Jesucristo hablaba de aquellos que conocían la Escritura, no querían ir a la Escritura para reconocerlo como el Mesías, no querían saber nada de ir a la Escritura para querer entender lo que estaba ocurriendo, y entonces Jesús le dijo, miren, ustedes son del diablo, le dijo. Entonces, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Que ellos eran cizaña, no eran trigo. Amén. Ahora, el mundo, según nuestro Señor Jesucristo, está catalogado con dos cosas nomás. Están las tinieblas, están las personas que son del mundo y que son cizañas, que pertenecen lamentablemente donde nosotros estábamos, pertenecíamos a las tinieblas, gobernados por el mal. ¿Qué íbamos a hacer bien? ¿Qué íbamos a llevar a otro a los brazos del Señor? Todo lo contrario. O sea, en mi caso, lo llevaba a bailar, lo llevaba para acá, lo llevaba para allá, a fumar, a tomar, etcétera, ¿no es cierto? A decir malas palabras y a estar en contra de las personas. Y si podíamos agarrar a uno, nos peleamos con uno y con otro. ¿Ahora qué? ¿Instrumento de quién? ¿Instrumento de Dios? No. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces Jesús dijo, el campo es el mundo. Y nosotros también estamos en él. O sea, estamos en el reino y también nosotros estamos en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, allí en el capítulo 17 de San Juan, dice, guárdalos del mal. Yo cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, ahora guárdalos del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Trigo y cizaña. Bueno, por estas cosas el apóstol Pablo agarra y nos aconseja a nosotros que nosotros hagamos bienes mayormente a los de la familia de la fe y nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Cuidando qué cosa, el trigo, cuidando el trigo. Amén. Los niños no se cuidan solos, lo tienen que cuidar los padres. Y así nosotros hacemos muchas comparaciones, donde
a medida que van creciendo, son personas que se van desarrollando. Bueno, las plantitas también, hay que andar cuidándolas y tener todo el tiempo mientras van en crecimiento. Amén. La carne está contra el espíritu y en muchas partes de las Escrituras está nombrada como algo que se vuelve en contra. El apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, allí por el capítulo 5 de esa carta de Gálatas, habla de que el espíritu está en contra de la carne y nosotros decimos cizaña. Amén. Algo que está en contra del espíritu se vuelve en contra. Si oímos a los predicadores, enseñadores de la palabra del Señor, o sea, dele rienda suelta y va a ver hasta dónde lo lleva. Tiene razón. Si un día me puse a gritar, se me saltó la chaveta y un desastre. ¿Ve? Esa comparación. Ahora, una cizaña. También podemos ir, mientras se va desarrollando el hombre nuevo, no me quiero adelantar, pero vemos ahí una comparación. Entonces el apóstol Pablo pone en advertencia esto. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos un enemigo muy grande, tiene mucho tiempo en esta tierra. Tiene a sus hijos, tiene un mundo esclavizado en el pecado, en las tinieblas y están bajo su dominio. Y algunos le obedecen como si él fuera su verdadero amo y Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos advierte acerca de esto. Y eso que nosotros somos trigo, pero nos advierte acerca de lo que es la carne y es muy interesante porque habla acerca del tropiezo. 1 Corintios capítulo 10. Y es bueno como amonestación tenerlo en cuenta, saber que esto es una herramienta satánica, no es hoy predicaba el pastor Raúl hablando de la sabiduría que es de lo alto, hablando de que hay algún sabio y entendido entre vosotros, muestre por su conducta. Amén. Bueno, en el verso 32, 1 Corintios 10, 32 dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, hablando acerca de los tropiezos, porque dice que van a ir todos, en el caso de los malos, decimos, esto hacen las personas malas, esto hace los que son del mal, como dijo nuestro Señor Jesucristo, los que están en el mundo, bueno, sí, ellos se dedican a esto, a los que fueron de tropiezo para los que son trigo del Señor. Amén. Entonces la advertencia, miren, esto es una herramienta satánica, no se dejen engañar, no la utilicen. La advertencia está, amén. La advertencia, desechamos, en algunas partes el apóstol, ya vamos a ir a eso, que dice, desechen esto, quítese esto de vosotros. ¿Por qué? Porque proviene del mal, así como hoy ahí en Santiago donde dice, esta sabiduría no procede de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Amén. Otra vez hay cizaña, algo que es malo. Ahora, Dios permite la cizaña entre el trigo y las deja mezcladas. ¿Por qué sucede esto? Nosotros diríamos, Señor, el día que enviaste tu palabra a mi corazón y me hiciste creer en tu Hijo Jesucristo, que te doy muchísimas gracias, ¿por qué no me llevaste? ¿O por qué no me apartaste de todo lo malo y yo no hubiera vuelto a cometer cosas malas si no estaría la tentación y un montón de cosas, quisiera salir de este mundo? Bueno, pero no es así. Dios me dejó en la carne, Dios me dejó en el mundo y me dejó en la tentación también. Ahora, ¿por qué lo mezcla? Dios lo deja mezclado. Dios permite estas cosas. Amén. Entonces yo me pregunté, ¿hay alguna comparación de esto, de trigo y cizaña, en el Antiguo Testamento? Sí, para nuestra alegría, ¿no sé?
en Jueces, capítulo 2. ¿Por qué Dios permite esto? Y es algo muy lindo cuando se entiende. Mientras no se entiende, es como que el espíritu es contra la carne contra el espíritu, y parece una guerra. Por supuesto lo es, por eso el apóstol Pablo dice, la buena batalla de la fe. Ahí en Jueces capítulo 2, creo que dije, Jueces capítulo 2. Vamos a leer del verso 21, Jueces capítulo 2, verso 21. Dice así: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. ¿Para qué las dejó? Para probarlos, para que tengan guerra, para que tengan conflictos. Para esto los dejó. Entonces vemos nosotros que, ¿por qué Dios no nos aisló? Hoy veíamos con mi esposa, estaban mostrando una de las iglesias más altas y en un lugar donde inaccesible, decía, creo que eran 32 metros de altura, habían edificado una iglesia arriba donde era como si fuera una isla, y allí vivía solamente una sola persona, un judío ortodoxo, allí, y era muy difícil llegar ahí. Nosotros decíamos, ¿para qué pusieron una cosa así? ¿Por qué Dios nos dejó? Hay personas que se aislaron. Los monjes, cuando entendieron algo acerca de buscar a Dios, se aislaron. Esta persona le pasaban las cosas, que edificó allá esa iglesia, le pasaban las cosas, dice, como si fueran malacates o algo así, y había una escalera muy, muy alta que la hicieron para poder llegar ahí. De vez en cuando subían personas, menos mujeres. ¿Ve? Para eso se aíslan. ¿Para qué? Para no tener tentación. Los monjes hicieron igual. En el Tíbet los monjes también hicieron algo parecido. Y uno, cuando empieza a conocer a Dios, quiere aislarse. Los sacerdotes hicieron lo del celibato, apartarse de las mujeres para no entrar en tentación. Ellos creían que esto era antisanto, que esto no conducía a la santidad, menos al conocimiento de Dios. Entonces ellos querían aislarse, pero es imposible, esto es pecado, es ir en contra de lo que Dios estableció. Dios dijo en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo, ya entonces va en contra de la palabra de Dios. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de él, amén, y no necesitamos salir de este mundo, porque nuestra tarea es que el mundo vea que somos los discípulos del Señor. Amén. Esta es la tarea. Pero ¿por qué entonces Dios nos deja? A ver, es la pregunta. ¿Por qué nos deja en medio de gente que es muy, pero muy mala, otros que son más o menos malos y otros que están todos disfrazados de buenos? ¿Por qué nos deja? Para probar, dice. Para probar. Para formar. Para disciplinar a su pueblo. Para eso nos dejó.
en esta tierra. Para eso nos dejó en esta carne. De rato en la Escritura, cuando nos enseñan los maestros, los predicadores, dice, oh, está llena de enemigos, tenemos esto, tenemos aquello, a veces es un descontrol esta carne. Bueno, ¿y por qué nos dejó en ella? Para probar. Para que en ningún momento nosotros seamos autosuficientes o dependientes de Dios. Dependientes de Dios tenemos que ser, no autosuficientes. Amén. Lo mismo con su pueblo Israel. En el capítulo 3 también aquí de Jueces. Bueno, del verso 1 hay... Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel. ¿Ve? Para probar a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Amén. Aquí está la relación también con los hijos. Si nosotros no hubiéramos conocido de estas cosas, ¿cómo enseñarle a ellos de qué se tienen que defender y qué es lo que tienen que abrazar para que todo el tiempo Dios lo esté guardando? En el caso de las cosas comunes, le decimos, bueno, no toques la hornalla, los enchufes, los dedos en el enchufe, etc. No cruces la calle así nomás, de esas cosas. Pero de las cosas espirituales, de lo que nosotros hemos experimentado, ¿cómo le hacemos entender a ellos? Bueno, Dios dejó también estas cosas para que tengan la experiencia, recurran a Dios, como lo hemos hecho nosotros, porque algunos no conocieron de guerras, no conocieron de batallas. Por eso cuando recién hablábamos sobre el comienzo de la reunión, algunos estuvieron en plena batalla, pero no se fueron. Plena batalla, cosas tremendas le han ocurrido y firmes. ¿Cómo se mantienen firmes? Bueno, Dios nos dejó cosas. Dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, ¿ve? Linaje, descendencia, conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. De eso se trata. Yo hablaba con el pastor Raúl acerca de, los comienzos allí en Parque y los comienzos aquí en esta iglesia, para ver todo el trabajo que se hizo acá, habría que cavar aquí. La mayoría del trabajo en una casa, a menos que alguien la compre hecha, se ven sus cimientos. Se habla del cimiento y el techo, lo más caro. Pero en algunas propiedades, lo más caro es lo de abajo. Muchísimo trabajo que después ya no se ve. Amén. Amén. Lo tienen que contar únicamente los viejos. Los viejos se lo cuentan a los más jóvenes. Así también Dios hizo todas las cosas. Los niños podrían preguntar, los jóvenes, ¿por qué Dios nos dejó en esta tierra? Está llena de malos. El diablo anda suelto. Demonios por todos lados cuando se ponen a estudiar acerca de las Escrituras. Estamos en una tierra en decadencia. Todo se está deteriorando y Dios nos dejó aquí. No nos sacó. Dejó 5 príncipes, dice, de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel. Amén. Para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Para esto lo dejó. Dejó todas las cosas malas para ver si el pueblo de Israel obedecía o no a los mandamientos de Dios. Amén. O sea, la obediencia está cuando uno toma decisiones entre lo bueno y lo malo. En todos los casos. Para abrir la puerta, cerrar la puerta, para tomar agua, no tomo agua. Todas las cosas.
la obediencia hacia lo que se conoce. En este caso, los mandamientos. Los mandamientos de Dios representaban lo que es la voluntad de Dios. Todo. Usted hace un compendio de ello, muestran la voluntad de Dios, muestran su carácter, el carácter de Dios, la vida que Dios le agrada en los mandamientos. Y eso quería Dios ver en su pueblo. Pero si el mal era erradicado, sacado, quitado, ¿cómo ellos iban a mostrar obediencia? La obediencia se muestra en cosas malas. Algunas las vemos venir, otras no. Como siempre decimos, las cosas no se inventan, vienen solas, las malas vienen solas. Amén. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos. Lo mismo que decimos nosotros, y cuando leemos las cartas, nos ponemos a charlar, Juan dice que el maligno es el que anda por todos lados. Pablo en sus cartas diciendo, el diablo anda buscando a quien devorar. No deis lugar, para mostrarnos. Y la carta a los Efesios en el capítulo 6, del verso 10 en adelante, nos dice a nosotros que tomemos toda la armadura de Dios para poder estar firme en contra de las acechanzas del diablo. Toma toda la armadura de Dios. O sea, ese consejo, ¿para qué? ¿En contra de qué? ¿Ve? Cizaña. ¿Quién sembró la cizaña en este mundo? Satanás. Hace poco el pastor Raúl, cuando vino acá y explicó acerca de la semilla, el sembrador salió a sembrar y esa semilla que quedó allí a flor de tierra, vino el malo, dice, y la sacó. Dice, todos aquellos que no entienden, viene el malo y la saca. Entonces, a entender su palabra, a desear como los discípulos dijeron, enséñanos. Hemos oído la parábola de la cizaña y el trigo, pero no hemos entendido. ¿Por qué no nos enseña? Les enseñó. Amén. Vemos entonces que todo cumple un propósito. Y yo me maravillaba de que haya una comparación en esto. Y allí en Números 33 creo que es. Yo por ahí quiero que lo busquen. Son cosas que a veces de oída lo oímos, pero podemos estar tomándonos un poquito el tiempo y buscarlo. Número 33, habíamos dicho. Verso 55, donde ahí pasamos a gente que empezó a ver a los enemigos como enemigos y a combatir porque Dios le había enseñado, y esta era la sugerencia de parte del Señor o el mandamiento. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Amén. Ahora, ya era una aflicción, para esto lo dejó, para que recurran a Dios, para ser probados como Job. Creo que predicó nuestro hermano Emmanuel el día sábado acerca de que no claudicó, mantuvo su integridad. Era la enseñanza de nuestro hermano Emmanuel, el pastor Emmanuel de allí de Buenos Aires. Mantuvo la integridad. ¿Quién mantuvo la integridad al ser probado? Job. Y no mantuvo la integridad porque le agarró un dolor de muela y tuvo que faltar a la reunión. No. El mal les sacó todo lo que tenían.
No es porque tuvo algún conflicto entre una cosa o la otra o algo que no pudo entender. No, mantuvo su integridad con Dios. Nosotros decimos mantuvo su postura delante de Dios y no le ocurrieron cualquier cosa. Perdió todos sus hijos en un día y toda su riqueza. Y él dijo, bueno, el Señor dio, el Señor quitó, que el Señor sea alabado. Amén. Eso es reconociendo de que hay mal sobre la tierra, hay personas malas en la tierra, hay gente que trabaja, hay gente, como la Escritura dice, hay gente que ha entrado, dice, destinada para esta condenación. Y todo eso, todo ese conocimiento lo tiene la iglesia para advertencia, para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Todo el tiempo. ¿Dios las dejó? Sí. Para que ellos se sometan a Dios, para que ellos recurran siempre a Dios y que Él les ayude a combatirlas y a desecharlas. Quiero que me lo explique otra vez. Quiere decir que Dios dejó esto malo para que yo recurra a Él, para que las herramientas se desarrollen en mí para yo deshacerme de esto malo. Exacto. Acertaste. Para eso lo dejó. Y si yo no lo hago, bueno, ahí está. Si yo no lo hago, en el caso de Israel dice, y si no echareis a los moradores de este país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis, que los que dejaréis de ellos serán por aguijones, ¿a quién? A vuestros ojos. Y esto me hace acordar a lo que dice Pedro cuando dice que todo aquello que no tienen el conocimiento, tiene la vista muy corta. Si bien no se trata acerca de eso, pero dice, serán como aguijones. Alguien que quiere ver y no lo puede hacer. Continuamente quiere ver algo que algo no lo deja. Ahora, Dios tiene soberanía sobre todas las cosas. Aunque mi conocimiento tan finito, ya sea como hombre o como persona espiritual, no lo pueda entender totalmente, Dios tiene absoluto control de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios tiene las cosas malas también bajo su soberanía y las permite para nuestro crecimiento. Sí, amén. Absolutamente todo, pastor, sí. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, siempre lo leemos, versos 28, 29, dice que a los que aman a Dios, a aquellos que conocen a Dios, a aquellos que conocen los atributos de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo entienden, lo conocen, saben y entonces esperan en Dios solamente. En el caso de Israel le dijo, miren, si ustedes no echan a estas naciones, yo las dejé para que ustedes recurran siempre a mí, para que yo esté con ustedes y yo en ustedes y ustedes a través de mí vamos a echar a estas naciones. Si ustedes las dejan o se alían con ellas, serán para aguijones. Tarde o temprano van a querer ver algo que los demás ven, ustedes no lo van a ver. Van a oír cosas que otros quisieran oír y no las van a poder oír. Eso nuestro Señor Jesucristo también le dijo hablando a sus discípulos. No sé cuánta molestia puede ser algo a tu costado, pero esto habla de caminar.
A mí me llama la atención que no hable de planta de pie, pero sí que dice al costado. Yo me acuerdo de esto porque he hablado con varias personas que le duele el costado. No se trata de eso, pero habla de no caminar bien. Amén. Se nota en su caminar. Vuelvo a repetir, por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y en cuanto a hacer el bien, siempre dice, bueno, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hasta ahí más o menos entendemos, ¿no es cierto?, lo que es esa comparación de trigo y cizaña. Porque por ahí nosotros la intención es, bueno, está bien, están los malos, arranquemos la cizaña. No, dijo el Señor. Pero mirá que puede dañar el trigo. No se preocupen. El crecimiento lo da Dios. Nada va a afectar el trigo. Lo único que puede afectar el trigo es que yo meta la mano y quiera arrancar la cizaña. Amén. Y eso tratándose de personas. Dios tiene absoluto control y por algo pasa lo que pasa, sucede lo que sucede para que nosotros aprendamos confianza, enseñanza, viene para fortalecernos porque empezamos a recurrir o a pedir las armas para poder defendernos. Amén. Sí, para probar, para enseñar, para defender, para depender de Dios y para hacerlos más fuertes. Esto hizo con el pueblo de Israel. En Josué, tenía otro pasaje aquí en Josué, que sería bueno que lo busquemos. No sé si lo leí ya, Josué 23. Sí, Josué 23 en el verso 11. Bienaventurados los que tienen Biblia, pueden leer, y los que pueden oír también. Guardad pues con diligencia, no voy a explicar lo que la palabra diligencia quiere decir. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartares y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán por lazo, tropiezo y azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra, que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mire lo que iba a hacer para el pueblo de Israel: no deshacerse de estas naciones. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se mezcló con ellos. Dios le advirtió, diríamos nosotros, la palabra tiene poder, es más cortante que espada de filo. Dios habló, es el poder que sale de la boca de Dios, obró en cada uno de sus corazones. Mentira, no fue así. Se mezclaron con las naciones. ¿Dios qué hizo? Los esparció a todos. Hasta hoy en día, acerca de la dureza de sus corazones, después de haber rechazado al Mesías, se quedaron sin templo, sin sacerdote, sin sacrificio, sin nada. Se quedaron con la promesa que Dios le hizo a un hombre. Por eso están de pie todavía, por la promesa hecha a Abraham. Amén. Trigo y cizaña, esa comparación, sí, amén. Nosotros quisiéramos arrancarnos la carne. Y no podemos. No podemos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conflicto con nuestro carácter? Y cuando escuchamos la palabra carácter, empieza a hacer un ruido. Pero bueno, es así. Crezcamos.
tenemos, hay una forma que Dios nos enseña para que nosotros podamos deshacernos de esto, limpiarnos. Quisiera compartir en Efesios, y siempre que hablamos acerca de esto, es una riqueza tremenda la Escritura. En las cartas del apóstol Pablo, por supuesto, cuando nos enseña acerca de cómo podemos hacerlo. Y suena tan sencillo a veces en el capítulo 4. No mucho, por supuesto, no vamos a detenernos mucho, pero del verso 22 en adelante, Efesios capítulo 4, verso 22, que siempre se lee, gracias a Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Ve? ¿Viste cómo? Y cuando lo vamos a explicar en el griego y buscamos las referencias, decimos como alguien que se saca una ropa sucia y la tira. Tan sencillo es. Yo vengo renegando con cosas desde que Dios me llamó. Tan fácil. No, lleva un proceso. Si alguien, lo entendí con el tiempo, si alguien no recurre a Dios continuamente, siempre, va a tener serios problemas. Va a tardar años en despojarse de eso. Y hay otros que realmente lo tiran como una ropa sucia. Despojaos. Despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Pues está viciado. Cuando a veces hablamos que la simiente de la serpiente, cómo el diablo introdujo ese veneno en la naturaleza humana. Y decimos, ¿cómo logró una cosa así? Tanto que hizo a los hombres parecidos a él. Creo que Judas, en la carta de Judas, solamente lo anotan, dice, hombres nacidos para presa. Aquellos que fueron, dice, nacidos para presa, corruptos de entendimiento. Bueno, en cuanto a lo malo, y a nosotros por haber conocido al Señor, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo engaño procede de Satanás, lo explicamos nosotros acerca de, esta sabiduría no es de lo alto, es terrenal, animal, diabólica, produce daño más que edificación. Algo engañoso. Despojados. ¿Y dónde está? En nuestra carne, despojados del viejo hombre. Viejo hombre, la carne, el viejo Adán, despojados. Algo que está ligado. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto lo aprendimos de allí afuera. Algunos de ustedes tienen la oportunidad muchos hijos de ustedes y nietos, de no haber estado nunca mezclado con las cosas de allí afuera. Sin embargo, aquellos que venimos de allí, hablamos por ahí en otro lenguaje, diciendo que Dios cuando nos encontró a nosotros estábamos repletos de todas cosas malas. Algunas se fueron espontáneas y otras hubo un trabajo tremendo, lágrimas para recurrir a... ¿Por qué dejó Dios esa clase de enemigos en mí? El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo? El santo, el cuerpo, de este cuerpo de muerte. Y entonces dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pero debemos reconocer que si nosotros no tuviéramos tanto conflicto y tanta cizaña allá afuera y en este cuerpo nosotros, súper servidores, predicadores hasta la saciedad. Pero no es así. Conflicto por dentro y por fuera. Algunos, como les decía, se van enseguida, otros, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, nosotros como cristianos debemos tener una serie de conductas, como nos vienen hablando
nuestros hermanos en Buenos Aires queriéndonos ayudar, una serie de ejercicios para que cuando nos reunimos haya lo que decía nuestro hermano Pablo. ¿Qué tienen cuando se reúnen? Y salmos. ¿Qué tienen cuando se reúnen? Y palabras. ¿Qué tienen cuando y gozo y alegría y alabanzas a Dios? ¿Qué tienen cuando se reúnen? Y nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Qué tienen cuando se reúnen? Bueno, pero si uno va a los ejercicios, ¿qué tienen cuando se reúnen? Pero si va a los ejercicios, ¿qué pasa si yo no hago los ejercicios? ¿Qué pasa si yo no tengo el ejercicio de levantarme a la mañana y leer por lo menos 4 o 5 capítulos de la palabra del Señor? ¡O uno! Y meditar en ello y hoy ir en oración con Dios. Ni más santo ni más grande, pero tener esa costumbre. Orar, hablar con Dios. No hay esa costumbre. Escucho poco, retengo poco, leo poco. Hermano, renovaos en la mente, en el espíritu de la mente. Esto, discúlpenme si yo no encuentro otra palabra para poder entender. Hay personas que le sacan el chip a la computadora porque no sé, entró un virus, lo contaminó todo, lo sacan y lo resetean. ¿Sí? Lo resetean, ponen uno nuevo y después lo llenan de esas cosas que ustedes quieren. Bueno, así quiere Dios hacer con nosotros. Todo lo que nosotros teníamos como hombre, sentimiento, razonamiento, inteligencia, sabiduría como hombre, está contaminado por el mal. Nos tiene que resetear, tiene que sacar todo eso y poner uno nuevo, enseñándonos su palabra. Si algo queda es nuestro enemigo. Si algo queda está en contra de lo que Dios está haciendo. Seguro. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, ustedes lo van a encontrar cuando estudiemos acerca de llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y llenos del fruto de justicia. ¿Alguien que tiene solamente fruta adentro? Frutos de justicia. Como una cosa cuando está lleno de agua y decimos, ¿lleno de agua? Sí, y no otra cosa. Eso quiere decir, búsquelo en el griego y en el hebreo, búsquelo. Cuando dice, lleno del conocimiento de Dios y no otra cosa. Lleno de fruto de justicia y no otra cosa. Lleno del Espíritu Santo y no otra cosa. No es sencillo, pero sin los ejercicios. No vienen enseñando, hagan esto, hagan el otro. Nosotros decimos, esto no, esto sí, esto no, porque eso no es obediencia a Dios. Eso es hacer lo que me gusta y lo que no me gusta. Y empieza lo bueno, verso 25 en adelante, lo que yo tenía anotado no tenía para hablar acerca de esto, por lo cual desechando la mentira, y otra vez como aquel que agarra una escoba y empieza a limpiar, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo tiene en su conciencia cuando enseña lo del cuerpo, lo que nos viene enseñando, esa conciencia de cuerpo. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre... Que no termine el día sin pedir perdón. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué lo pone esto entre en medio? Porque está hablando acerca de esto, de cizaña, de trigo. O sea, lo único que puede dañar al trigo es que no crezca. Que no crezca. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir ¿con qué? Con los que padecen necesidad. Así, que vayan a trabajar. No, acá dice
que comparta con aquel que tiene necesidad. De esto estuvimos hablando nosotros el día jueves, no hay mucho tiempo, pero el día jueves hablamos de aquellos que tienen holgura y aquellos que tienen estrechez. ¿Qué es esto de la holgura y la estrechez? Bueno, el apóstol Pablo explica acerca de esto. ¿Por qué? Si Dios quiere darnos trabajo, que nos dé trabajo a todos por igual. Somos todos empresarios. Dios puede hacernos empresarios a todos. Bueno, todos empresarios. No. ¿Y los obreros? No, obreros no, empresarios. No. Algunos son obreros de la construcción, otros son operarios, algunos están limpiando casas, otros hacen pan casero y salen a vender, y otros grandes empresas. ¿Por qué Dios tiene así? ¿Por qué otros tienen holgura y otros estrechez? Unos comen una vez al día y otros tienen 3 comidas diarias. ¿Cómo vio el Señor todas estas cosas y somos la iglesia, su cuerpo? Deberíamos preguntarle para poder agradarle en todo, porque conocimiento recibimos del Señor, sabiduría de Dios, la facilidad para hacer una cosa y la otra la obtenemos de Dios. Todas estas clases de dones que tienen las personas son atribuidas por Dios. Uno para una cosa, uno hace excelente pan casero y otros hacen, un buen trabajo de electricidad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Las dos cosas están dadas por Dios. Y si no, pregúntele a Él. Haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. En todo siempre la Escritura empieza con esto, de ver la necesidad de aquellos que no tenían. Y por alguna razón empezó así, va a terminar con esto la palabra de Dios, lo que es la obra del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esta palabra se repite en la carta a los Corintios. Si alguno habla, hable para edificación, consolación. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Ninguna palabra corrompida. Y la palabra corrompida acá nosotros por ahí decimos malas palabras. Pero no. Cuando se refiere a palabra corrompida, algo que no produce algo bueno. Algo que no sirve. Algo que no edifica. Sino la que sea buena. Por eso es lo que sigue, lo que sigue da la explicación. La que sea necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto también es un trabajo general de cada uno de nosotros, particular y general. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, ya sea en el otro o en uno mismo. Es una falta. Amén. Es una falta. No es que se va a ir. Algunos interpretan, no, porque si yo contristo al Espíritu Santo se me va a ir. No, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? Cuando Él venga. El apóstol Pablo no está hablando el día de la redención de nuestra alma, sino el día de la redención de nuestro cuerpo. No tengo tiempo, pero en la carta a los tesalonicenses termina explicando acerca de esto. Quítese de vosotros toda amargura, no puedo. Quítese de vosotros toda amargura, no puedo. Que me lo saque Dios. Bueno, no puede. Dios dijo que esto lo iba a dejar para que nosotros tengamos este trabajo. Amén. Para que sepamos lo que es la batalla contra el mal. Pero yo no puedo. Bueno, sin Dios no, hay que hablar con Él. Amén. Hay que someterse. Hablamos 3 horas con el vecino, no podemos hablar media hora con Dios. Más cuando se trata de algo tan serio como esto. Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Es algo que está contaminando, es algo que es feo ver a una persona, un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, alguien que va a la iglesia. Póngale, alguien que va a la iglesia. De repente sale gritando, dice esto y dice el otro. ¡Ah, qué feo que es!
Quítese de vosotros. Ay, no puedo. Hable con Dios. Amén. ¿Por qué dejaste estos enemigos? Me tienen loco. La gritería, el enojo, todo. Esto me tiene loco. Hay cosas que las controlé como si nada, pero esto me tiene loco. Bueno, Dios lo dejó para que nosotros recurramos a Él. Para que al experimentar también nosotros digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes sed benignos unos con otros, y ahí es donde empieza lo plural y habla como cuerpo, como iglesia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Cuando uno empieza a entender lo que es el perdón de Dios, bueno, va y le dice, bueno, perdoname, hermano, porque yo pensé mal de vos. Cuando uno ya empieza a entender cómo Dios nos perdonó en Cristo Jesús, Dios sacrificó a su Hijo. Cuando Él nos perdonó nuestras culpas, lo que nosotros le debíamos a Él, lo sacrificó a su Hijo. Algo de Él sacrificó. Amén. Y no nos dijo a nosotros, yo los perdono. No. En Cristo estaba nuestro perdón. Entonces, dice, como Dios nos perdonó en Cristo. Así. Amén. De esa manera. Ustedes saben bien, hay personas que han pedido perdón 10 veces. A veces lo escuchamos solamente en las parejas cuando dicen, ya me pediste perdón una vez, me pediste perdón una vez, te fuiste con tus amigos, volviste, perdoné, fuiste otra vez, te perdoné otra vez. Y a veces lo escuchamos solamente en los matrimonios acerca de eso. ¿Cuántas veces querés que te perdone? Te perdono esto, te perdono hoy, te perdono mañana. Te perdoné a la mañana, a la noche volviste a hacer lo mismo. A veces solamente encontramos por eso Pedro quería encontrarle una solución a esto y dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Como está en la ley, 2 o 3 veces, 7 veces. Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Eso es mucho, ¿eh? Bueno, siempre. Amén. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque no crece, porque esto, porque aquello, porque el otro, porque siempre. Siempre. Amén. Siempre. Gloria a Dios. Esto es para nosotros. El pastor Raúl habló acerca de luchar legítimamente, abstenernos de toda especie de mal. Tenemos una carrera por delante, pero tenemos muchos enemigos, muchas cizañas, dentro y fuera, hasta que se logra la victoria. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Yo siempre le dije esto al Señor. Yo quiero sentir la libertad de estar en tu casa. De estar en tu casa. Ayer fue un día que me sentía tan mal. Pero yo quería salir de esa situación. Quiero salir de esa situación. ¿Por qué? Porque Él no tiene la culpa. Por eso quiero salir de esta situación. Porque Él no tiene la culpa. ¿Por qué quiero salir de la situación rápidamente? Porque quiero adorarle. Porque quiero alabar su nombre. Como siempre lo hice. Porque Él es el Dios de mi alegría. Él es el Dios de mi gozo. El gozo de la salvación. El salmista David se vio en un momento así, dijo, vuélveme el gozo de tu salvación.
Porque todos se dan cuenta de que estoy amargado, pero parece que no puedo más. Pusiste una carga más pesada de la que yo puedo llevar. Soy un amargado. Dentro de todos los que están felices, se están dando cuenta. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y hasta que me saco. Algo así como más entrando en tu santuario. Amén. Algo así. Pero si uno lo deja, como siempre decimos, una cosita lleva a la otra, una cosita lleva a la otra. Cuando queremos acordar, es toda una fortaleza. Gracias a Dios que este conocimiento está para derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Lo conocemos, lo entendemos. Bueno, a Él. ¿Para qué? Para que no sea mucho tiempo. Horas, días y luego la victoria. Amén. La victoria y la expresión de la victoria. En 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Jesús explicó bien, dijo, ¿cuál es la cizaña? Bueno, los hijos del malo. ¿Y quién lo sembró? Si había sembrado buena semilla. Bueno, pero esto lo hizo el maligno. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Lo arrancamos todo? No, que crezca uno y otro. Luego, Dios va a mandar algo para arrancar. En el caso de Israel, Dios va a mandar ángeles. Y en el caso nuestro, el Espíritu Santo está haciendo su obra para que nosotros nos presentemos sin mancha delante del Señor. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 21. Miren, yo siempre dije, bueno, Señor, saca esto, saca aquello. Bueno, pero no dice, si alguno se limpia. Amén. Ve que es una tarea, como nos vienen enseñando, una tarea, un ejercicio, si alguno se limpia. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Y si no, no se puede. Para repartir, para atender a las viudas en el principio, cuando había 3.000 personas congregadas, las viudas de los gentiles comenzaron a tener problemas y se eligieron 7 personas, 7 obreros, 7 diáconos. ¿Para qué? Para que, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que hicieran una tarea. Oye, ¿para qué necesitamos personas tan especiales para hacer esa tarea? Bueno, por su carácter, por su forma de ser. ¿Sabe cuántos reniegan los hermanos? Cuando uno atiende a niños, hay maestros que son de la escuela. Y pregúntenle a ellos el comportamiento de los chicos. Pregúntenselo. Pueden hablar horas del comportamiento de ellos en la escuela. Pregúntenle acerca del comportamiento de los mayorcitos en la escuela. Pregúntenle. Horas pueden estar hablando. Así la paciencia que tienen que tener. Amén. Entonces lo necesitamos para todo servicio. Se necesita esto. Amén. Los maestros hoy en día no tienen, no quiero hablar mucho de los maestros, pero no soportan a los niños, pues en licencia. Yo conozco maestros que han ido un mes en todo el año y algunos ni siquiera fueron. Ahora, estrés, le llaman estrés, y otra enfermedad también que apareció de eso, estresante, que le ataca los nervios. Ahora, ¿se da cuenta? Pero nosotros no podemos pedir licencia. Nosotros no podemos pedirle licencia al Señor, nos comprometemos, es lo mismo que con los problemas que tenía ayer, yo hubiera dicho, bueno, pido licencia al Señor, ustedes me van a saber disculpar y todo. Yo voy a decir, vamos a orar por el pastor porque está enfermo, y ustedes quizás lo van a entender.
pero Dios sabe que la situación se tenía que arreglar yendo a Él. Amén. Yo tenía que arreglar con Él la situación. ¿Qué culpa tienen ustedes? Él me contrató, yo tengo que hablar con mi jefe. Amén. ¿Alguno que no entiendo? Bueno, pide licencia. Un par de días, un par de meses, 2 o 3 años. No entendemos. Por eso dice, si alguno se limpia, ¿y cómo no me tiene que limpiar Dios? No, si alguno se limpia, si alguno se despoja, será instrumento santificado, útil al Señor, dispuesto, una persona dispuesta para toda buena obra. Lo dejamos ahí. Amén. Pues, sácalos del mundo, quítales la carne, que los demonios no vengan más, que no perturben más. No, todo sirve. ¿Para qué? Para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Por eso le dijeron sus discípulos, explícanos. Hay cosas que no pudimos entender. Explícanos la parábola de la cizaña y del trigo. ¿Somos trigo, Señor? Amén, sí. Tienen que crecer. La diferencia va a estar en los frutos. Mientras tanto, hay un enredo bárbaro. Capítulo 4 de Gálatas dice, el heredero, en cuanto a la carne, se ve igual, los dos iguales, no difiere del esclavo, no hay diferencia. Que crezca. Cuando el heredero crece, empieza a utilizar su herencia y entonces ahí ve la diferencia. El otro sigue tal cual, pero el heredero comienza a utilizar las riquezas de su papá. Tenemos en esta caja de barro o vaso de barro un tesoro, riquezas inescrutables, tesoros de la sabiduría y del conocimiento que Dios nos ha dado. No son superficiales. Pero como dijo el pastor Raúl en esta mañana, hacen que la conducta del sabio se manifieste. Amén. Gloria a Dios. Esto es para nosotros. Tenemos una tarea, sí, una tarea hermosa. Cuando alguien aprende a luchar legítimamente, a ver que es buena la batalla de la fe por los logros, se deleita y luego enseña a otros a luchar. Amén. Gloria a Dios. Hubo un conflicto en la escuela hace muy poco. No sé qué le estuvieron haciendo a un alumno y en broma la madre dice, ahora yo le voy a decir que se defienda y que le pegue. Que se defienda y le haga esto. No, mala enseñanza. No es así. No es así como se combate lo malo. Lo malo con lo malo es... Eso es no ser sabio. Amén. La blanda respuesta quita la ira. Vence con el bien el mal. Es la única manera. Y bueno, pero es cizaña y vino y me dijo... Deseamos con todo nuestro corazón que aquellos que son malos en algún momento conozcan lo que alguno de nosotros ha conocido acerca de nuestro Señor Jesucristo para ser trasladado a la luz y que su alma se salve. De lo contrario va a suceder, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el fin del siglo. Déjalo. El fin del siglo mostrará. Sí, amén. Donde los malos se van a ir
al infierno y los que son trigo se van a ir con el Señor. Sí, pero mientras estemos en la tierra, nosotros también que en un momento fuimos cizaña. Yo lo puedo decir porque en un momento yo fui cizaña, estaba en el mundo, en manos del diablo, en pecado y de cabeza al infierno me iba con mi conducta y era cizaña. Pero Él me llamó. ¿Cómo hizo para convertir la cizaña en trigo? Él lo ha hecho. ¿Cuántos de ustedes aborrecían el matrimonio? Aborrecían los hijos, no soportaban ni aún los hijos ajenos. Hoy los aman, aman a sus hijos. Son su tesoro. ¿Cuántos de ustedes no querían saber nada con casarse? Era esclavizarse. Y hoy están súper contentos de matrimonio, tienen su familia, su hogar. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? La aplicación está bien, pero el que puede convertir todo lo malo en bueno se encuentra aquí, en este lugar, y en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo, el que hace y el que puede hacer estas cosas. Amén. ¿Cuánto lo creen? Alabado sea su nombre. El consejo a Israel, el consejo a la iglesia, el consejo para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que mostrará la diferencia entre muchas religiones. Dios mostrará la libertad de sus hijos antes de que nos vayamos de esta tierra. Amén, hermano. Nos ponemos de pie.